Muy buenos días. Hola. Les doy la bienvenida a nombre del Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular a el coloquio Hombres como yo, representaciones de la masculinidad en la cultura popular. Esta es la segunda mesa que lleva por nombre Pistolas Domésticas, nuevas masculinidades en el western y el crimen. Tenemos el placer de comenzar con la ponencia de Gonzalo Soltero, que lleva como título Variaciones en la masculinidad detectivesca reciente. Gonzalo Soltero es licenciado en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestro y doctor por la Universidad de Warwick, Gran Bretaña. Es profesor fundador de la ENES, Unidad León, investigador nacional en el SNI y creador artístico honorífico del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sus libros más recientes son la novela Umbra Sumus, Cofradía de Sombras, de Universo de Libros y la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿cierto? Gracias. Y Bad Hombres, Teorías de Conspiración y Narrativas de Riesgo en México, de Festina y la UAM. Adelante. Muchas gracias. Me parece que ahora quienes estamos aquí en la mesa traemos presentación, entonces estaremos haciendo malabares con los USBs y demás. Yo empiezo agradeciendo mucho este coloquio. Lo que traigo es seguimiento a otro coloquio semejante del año pasado que tenía que ver con los chicos malos y la atracción que generan, que fue el 14 de febrero. Y agradezco profundamente este evento, ¿no? Porque me permite cumplir con una serie de mandatos culturales, como desplazar la culpa que siento por todas las horas que le he dedicado a consumir géneros populares y ahora se convierten como si fuera una piedra de toque en trabajo académico serio. Así que muchas gracias. Tengo que hacer la alerta, voy a mencionar una serie de películas y novelas, series audiovisuales y en esta cuestión pues habrá necesariamente algunos spoilers y destripes, aunque trataré de que sean la menor cantidad posible. Como voy a ver una serie de cuestiones tanto en novela como en audiovisuales, lo que viene sobre todo está armado a partir de un buen número de imágenes. Y la idea principal acá es que en general los detectives han salido un poco como una generación, sobre todo los detectives de Estados Unidos, de donde han salido a otras partes del mundo, y cada corte generacional ha tenido una serie de características, algunas vinculadas con un tipo de masculinidad específica. Y un poco aquí la idea es revisar algunas, ver qué es lo que caracteriza a cada uno y qué es lo que ha ido cambiando. Parto un poco de algunas ideas básicas que creo que serán muy conocidas. La idea de masculinidad hegemónica que propone en primer lugar Raymond Connell. En las reformulaciones a esta categoría lo que ha mencionado mucho es que se trata ante todo de una cuestión aspiracional. No es fácil encontrar hombres que tengan esta masculinidad hegemónica, que reúnen todos los atributos, pero la mayoría de hombres es algo que van a tratar de hacer y están dispuestos a invertirle muchísimos recursos, esperanza de vida, etcétera, para tratar de cumplirla. Y lo que me parece muy importante es que desde las primeras enunciaciones en los 80, con él lo que menciona es que cómo se va comunicando esta masculinidad hegemónica tiene que ver con algunas de las representaciones, porque no necesariamente coinciden con los hombres que realmente tienen todo el poder y privilegios en una sociedad. Y ya desde entonces menciona personajes como Humphrey Bogart, que aparece en la imagen, encarnando un detective, y Dirty Harry, ¿no? O sea, como que los detectives siempre han estado ahí como uno de los nortes de la masculinidad hegemónica. Y profundizando en esto, muchos de los detectives que voy a mencionar y otros personajes tienen que ver con estas características que ya hace 60 años Erving Goffman mencionó en el libro Estigma, y dice que la única persona en la sociedad que no tiene nada de qué avergonzarse en Estados Unidos es un joven casado, padre de familia, blanco, urbano, norteño, heterosexual, protestante, con educación superior, buen empleo, aspecto, peso y altura adecuados, ¿no? Esto mucho se sigue cumpliendo. Todos los personajes que voy a describir a continuación siguen siendo blancos de sociedades del norte global.
Tienen algunas diferencias, se han deslindado de algunos aspectos de la masculinidad hegemónica, sobre todo, por ejemplo, la proveeduría y el aspecto familiar, ¿no? Esto tiene que ver porque también desarrollan su propio código, que es fundamental, un código de conducta ético, es decir, hasta cierto punto se deslindan un poco para cumplirlo en áreas de buscar una justicia, como la entiende cada uno de ellos, a pesar de cualquier cosa, ¿no? Y del lado derecho hay un estudio más reciente que hicieron una serie de autores, se conoce bastante porque es muy claro, se basó con grupos de jóvenes tanto en Estados Unidos, Gran Bretaña y México, y redujeron un poco los atributos de la caja de masculinidad en estos 7 pilares, que son autosuficiencia, fortaleza, atractivo físico, roles masculinos rígidos, heterosexualidad y homofobia, hipersexualidad, agresión y control, ¿no? Que con mucha frecuencia vamos a ver que los detectives, como dije, la mayoría de estos roles los van a ir replicando. Menciono un libro que me parece muy útil, el de la doctora Mónica Quijano, La huella del crimen, ¿no? Que está pensado justamente para estudiantes de licenciatura y donde hace una genealogía del género negro, y resalta mucho una palabra que se usa mucho en inglés para este tipo de géneros, formulaic, que no traduce bien, pero que tiene que ver con una serie de fórmulas y patrones, ¿no? Hay una serie de cosas casi de recetas que se van copiando y que se van manteniendo a lo largo de distintas obras de distintos detectives. La primera generación tendría que ver con esta novela de Enigma, ¿no? Que son una serie de detectives casi totalmente caseros, deducen todo desde el interior de su casa. Aquí tenemos a Maigret, a Poirot, a Sherlock Holmes, y aquí ya vemos que hay una diferencia muy clara de esta imagen que tenemos muy clara ya con Bogart, porque muchos de sus atributos son casi, consideraremos ahorita, femeninos, ¿no? Casi, es más probable verlos en un batín de casa sin salir de su biblioteca. Desde los mismos apellidos franceses podría haber un contexto vinculado, siendo que en un caso el autor es belga, en otro es británica, pero el mismo bigote tenían más una cuestión que se va separando mucho de otra serie de cuestiones, que son los que salen ya en la siguiente generación, ¿no? Los hard boil, o traduzco aquí como duros de roer, donde estos ya son detectives que se hacen, todo lo que hacen tiene que ver con la calle y los bajos fondos, ahí es donde se van haciendo. Hay una parte aquí que esta parte de integridad y autonomía es fundamental. Tienen otra serie de características, no son muy afectos al autocuidado, beben mucho, em, pero tienen ante todo este código de honor, ¿no? Que harán tratar de respetar a cualquier lado. No les interesa el poder, no les interesa la riqueza, lo que quieren es que esta cuestión se haga. Tenemos también aquí un par de atributos que llegaron para quedarse, claramente el sombrero y la gabardina, que son parte de esta fórmula, ¿no? Llegan a tal punto que literalmente se vuelven caricatura, como podemos ver en estos personajes también, que automáticamente por ponerse el sombrero, de repente ya nadie los ubica, no conocen esta doble vida, y que también nos van metiendo en esta mezcla una cuestión que incluye tanto a detectives como a agentes secretos o espías. Pero aquí este era el sello, ¿no? Y con esto ya se transformaban, sabíamos qué eran. Lo que me parece interesante es la huella muy fuerte que deja estos detectives hardboiled, que se ve incluso en quienes serían sus antagonistas. Esta es una idea con la que se juega mucho en la serie de Los Sopranos. Tony Soprano tiene una nostalgia permanente por esta masculinidad, ¿no? El tipo silencioso y fuerte que hace lo que tiene que hacer y no se preocupa en emociones, como nos decían en la mesa anterior, sino simplemente hace lo que le toca. Y claramente, ¿no? En un espía muy conocido, la franquicia de acción más longeva que existe en el mundo, que es la de James Bond, aquí están los 6 actores que lo han caracterizado hasta el momento, y que claramente, si vemos el caso de James Bond y lo llevamos a los pilares, cumple absolutamente todos, ¿no? Siempre se ha caracterizado por ser macho, misógino, mujeriego, violento, etcétera, etcétera. No lo pensaríamos lavando los platos ni nada similar, pero aún así me llama la atención que ya desde, digamos, hace unos 10 años, en esta película Skyfall, tiene esta escena, ¿no? Con el personaje Raúl Silva, que hace Javier Bardem, que en otras películas es como otro índice de masculinidad muy distinto, muy pronunciado. Y aquí tienen una ventana homoerótica que además sugiere, el propio James Bond responde que a lo mejor no es su primera vez, ¿no? Y esto tiene una continuidad, es decir, podríamos hablar
en comillas, de una cierta desconstrucción de algunos de estos atributos de la masculinidad hegemónica, y en la más reciente, que es la última que personificará Daniel Craig, ¿no? Tenemos dos cuestiones que me parecen muy claras. Uno, la aparición de esta nueva cuestión que entra para quedarse con una fuerza muy fuerte y que se ha ido cocinando a lo largo de este milenio, ¿no? Que es la hija. Ya, para volver a los personajes, a los detectives, a los espías humanos, necesitan tener una hija, como es este caso. Y además me llama la atención que en algún momento en la producción de la película llamaron a Phoebe Waller-Bridge, ¿no? Para hablar también, para tratar de desmachificar el guión. Hay una serie de antecedentes también, ¿no? Si nos vamos a la serie de 24, que fue señera en algunos aspectos, fascista en otros aspectos, pero aún así Jack Bauer tiene una hija que contribuye a esto. Si nos vamos a series más recientes, Goliath, que es un abogado que también va resolviendo casos, también tiene una hija, ¿no? Si nos vamos a The Last of Us, que empieza como otra industria cultural, ¿no? Como un juego de video, actualmente acaba de salir la primera temporada y la hija es parte de esta motivación fundamental del personaje. Y no hay uno, sino dos títulos con exactamente el mismo título, ¿no? La hija del detective, por dos autoras distintas. En esta nueva generación, ¿no? En un par de los autores más recientes en género negro en Estados Unidos, está, por ejemplo, Michael Connelly, ¿no? Que acusa directamente mucho la influencia del hard boil, menciona en buena medida que él decidió dejar la ingeniería para dedicarse a ser periodista primero, novelista después, por Raymond Chandler, ¿no? Este es un una comparación con otro autor, Denis Lehane, donde del lado izquierdo tenemos la primera página de la primera novela de Chandler. Lo que está en azul tiene que ver cómo en la página derecha Lehane hasta cierto punto rinde homenaje, copia cómo va vestido su detective, y en rojo es esta actitud, ¿no? Con la que empieza en la novela. Entonces me parece que esta influencia sigue estando muy vigente, es muy clara. Esta es la sexta novela de Denis Lehane sobre una pareja de detectives, Kenzie Gennaro, que ya tiene una variación porque aparece una mujer detective que es poco común, como debía ser, acaban en una relación, aunque nos hace esperar bastante. Y la última novela tiene dos particularidades. Una, se tardó 10 años más en publicarla, y dos, ya aparecen con una hija, no son una familia feliz. Es la última novela porque parece que ya más allá de eso la felicidad no permite más historias de detectives. Y si nos vamos con Michael Connelly, que su primera novela sale en el 92, es un autor muy prolífico. Estos que aparecen aquí son los 5 protagonistas con una mujer que tienen más de una novela, y lo que me llama la atención es que los 3 primeros también tienen una hija, ¿no? Incluso como vemos aquí en la imagen, que ya es la adaptación de Amazon a todas estas novelas, una protagonista distinta, René Ballard, ya sale de la ecuación, y quien entra es su hija tomando esta idea de legado, retomando el papel, volviéndose policía. Y también vemos en el fondo la mujer que sale en las series es Honey Chandler, que otra vez tiene el apellido Chandler como un homenaje a este autor, Hardboiled. Y también, digamos que menciono que tiene una parte donde Bosch, en todos los misterios que quiere resolver, también quiere resolver el de su madre, una prostituta que fue asesinada, ¿no? Lo menciono porque ya esta parte de las recetas es muy clara, muy evidente en la trilogía de Javier Cercas, un autor que vendría en principio de lo que entendemos como otra literatura, que saca esta novela con la que gana el Premio Planeta, ¿no? Premios de los que no tengo una imagen muy positiva, pero ya incluso desde que lo vemos en la portada, está ahí, ¿no? Ya está vendiendo, ya es la imagen que busca vender, no es el detective terriblemente macho, ¿no? Enfrentándose a los criminales, está ahí agarrando de la mano a su hija. Y esta parte, insisto, ¿por qué? Porque el detective Melchor Marín, su madre era prostituta, muere en un asesinato y él trata de resolverla. Es decir, me parece que aquí hay una calca casi cínica de algunos aspectos de Michael Connelly. Si nos vamos a esto, en el caso del hard boil, lo que veíamos es que el honor acaba imponiéndose sobre el amor, ¿no? Y muchas veces, como parece en esta escena final, del halcón maltés, el detective acaba renunciando al amor con tal de que se cumpla la justicia. Pero también me parece muy interesante que en la última novela que escribieron tanto Hammett como Chandler, el detective aparece ya casado, ¿no? Ya hay un coqueteo con la domesticidad, ya se está empezando a acariciar esta posibilidad.
Y si nos vamos a lo que está pasando ahora en estas cuestiones, creo que la hija en realidad no tiene un papel mucho más claro que el de el sombrero o la gabardina que teníamos antes, es más un recurso que automáticamente busca darle mayor dimensión al personaje, ¿no? Darle un poco más de profundidad, si, por ejemplo, acentúa la vulnerabilidad. Por otra parte, esto lo que fomenta son como las actividades que más se permitían a la masculinidad tradicional, por uno buscar la protección, ¿no? Una cuestión mesiánica donde el protagonista quiere seguir sacrificándose para ser el héroe, y por el otro la emoción que se permite es la ira, ¿no? Cuando se mete con su familia puede desbocar toda esta ira que está un poco más atemperada que con otros detectives, pero todavía presente. El autocuidado sigue estando muy ausente, y los mismos protagonistas como padres son padres ausentes, ¿no? Como veremos en la siguiente mesa, esta cuestión queda estando ahí pendiente. Podríamos decir que hay una escenografía, una primera capa, un barniz de deconstrucción, pero creo que sigue siendo una masculinidad hegemónica muy clara en los mismos términos que hemos visto antes con detectives, sobre todo de los hardboiled. Termino por acá porque por ahí va mi tiempo, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora es momento de que María José Jiménez nos presente su ponencia titulada World Needs Bad Men Who Can Be Soft, la reconfiguración del detective hard-boiled en la primera temporada de True Detective. Entonces, vamos comenzando por buena línea, ya aquí podemos tener un diálogo. Y les cuento que María José estudió la carrera de Letras Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es profesora de asignatura de inglés en el CCH Sur. Adelante, María José. Muchas gracias a todos por estar aquí acompañándonos. Bueno, voy a empezar porque yo metí clips que no pude evitar porque amo esta serie, entonces me voy a apurar. Y si no la han visto, lo siento, pero les voy a spoilear varias cosas, pero véanla, es increíble. La primera temporada de la serie True Detective, creada y escrita por Nick Pizzolatto y dirigida por Cary Fukunaga, se emitió en 2014 a través de la cadena televisiva HBO. La serie está situada en la zona rural e industrial de Luisiana y sigue la historia de dos detectives, Ross Cole, Matthew McConaughey, y Marty Hart, Woody Harrelson, durante 17 años, de 1995 al 2012, mientras resuelven el caso de un asesino serial. El título de la serie hace alusión a la revista Pulp del mismo nombre, que se especializó en la publicación de historias criminales verídicas con un tono de relato negro y en la que Dashiell Hammett colaboró. Los dos personajes de Hammett, de Continental Op y Sam Spade, y más tarde el de Raymond Chandler, Philip Marlowe, configuran la figura arquetípica del detective hardboiled durante la primera mitad del siglo XX. Según Christopher Brew, como el nombre lo sugiere, el personaje hardboiled está caracterizado por poseer un exterior duro y una rudeza profiláctica organizada alrededor de una rigurosa supresión del afecto. Al popularizarse masivamente gracias al cine noir, este arquetipo detectivesco funcionó como una negociación de la masculinidad de los años 50 al representar una resistencia al hombre corporativo dentro del nuevo régimen fordista y también a la domesticación del hombre en el matrimonio después de haber luchado en la guerra. A la vez que, como Brew indica, la figura resulta una reacción defensiva y una reformulación necesaria de la identidad masculina contra las amenazas sociales hacia su hegemonía, tales como la inclusión de las mujeres en la fuerza de producción. La figura del detective duro y rudo se ha ido adaptando y moldeando a través del tiempo para representar, evaluar e intentar sanar distintas preocupaciones políticas, sociales e identitarias. Brett Carroll hace el siguiente recorrido histórico. Durante la Guerra Fría, la ansiedad por la seguridad nacional resulta en detectives policíacos totalmente involucrados en su labor y emocionalmente distanciados. Después de la desilusión y emasculación causados por la guerra de Vietnam, encontramos detectives justicieros que desafían la autoridad de las instituciones sociales. En los 80, con la segunda ola del feminismo, vemos por un lado detectives con una masculinidad sensible y feminizada, y por otro detectives hipermasculinos. En paralelo, una de las transiciones más relevantes en el personaje es el cambio del detective privado al policíaco.
lo cual, de acuerdo a Mesent, se debe a que la posición marginal y la perspectiva limitada del investigador privado resulten una figura ineficaz e incluso irrelevante en cuanto a la representación del crimen y su contención. En True Detective es muy probable que el caso que Rost y Marty deben resolver como detectives policíacos no habría llegado a manos de un investigador privado, pues no ocurre en un plano íntimo. El cadáver es dejado a la vista y el crimen se vuelve noticia local, lo cual obliga a la policía a actuar. La labor de los protagonistas, como parte de la policía, es hacer valer la ley actuando dentro de ella, persiguiendo a los criminales en nombre del Estado. Sin embargo, los detectives seguirán sus propias nociones de ética y justicia que no necesariamente coinciden con lo correcto o lo legal, lo cual es un rasgo central del detective hardboiled. En el episodio 5, cuando dan con quien creen que es el asesino, Reggie Ledoux, ocultándoselo a sus superiores, Ross lo esposa y Marty, al inspeccionar la casa, descubre a 2 niños encerrados, ambos víctimas de abuso sexual y uno de ellos muerto. Sin dudarlo, Marty saca su pistola y mata a Ledoux. De hecho, los detectives atrapan y matan al verdadero asesino cerca de perder su propia vida como detectives privados, después de haber renunciado a la policía. Los detectives de True Detective, en cualquiera de sus empleos, actúan alrededor de una ambivalencia moral, cumpliendo con esa característica de los protagonistas del género. Adicionalmente, el detective hardboiled es un hombre autónomo y solitario. Rost y Marty reconfiguran el arquetipo por la relación de bodies que construyen a lo largo de la serie. Carroll define esta definición en el cine como 2 hombres de diferentes personalidades y o orígenes que son puestos juntos y su falta de comprensión inicial entre ellos se transforma eventualmente en amistad. Los detectives, efectivamente, poseen personalidades, valores y aspiraciones diferentes. Ross viene de Texas y durante una gran parte de la serie no llevan la mejor relación, ni parecen estar conformes con ser nombrados pareja. Por otra parte, en la relación de bodies comúnmente se presenta a un protagonista y su sidekick, lo cual a primera vista pareciera ser el caso en True Detective. Por ejemplo, Ross ha recibido mayor atención mediática debido quizá a sus famosos monólogos nihilistas y dentro de la serie es el detective estrella que logra sacarle a cualquier criminal su confesión y Marty quien pareciera colgarse de su éxito. Sin embargo, la evolución de cada uno de los personajes es posible gracias y debido al otro. Durante los 17 años que transcurren en toda la serie, el enfoque en la relación de los personajes es evidente y la historia personal de cada uno tiene la misma importancia, pues tenemos acceso a ambas en igual medida. Por lo tanto, es posible afirmar que los 2 detectives de True Detective comparten el protagonismo y llenan individual y complementariamente el arquetipo del detective hardboiled. Para Greven, la existencia cada vez más común de 2 protagonistas se debe a que el centro de la masculinidad no puede sostenerse. La masculinidad está dividida, sus elementos en conflicto se derraman más allá de la subjetividad individual de la estrella protagonista y la carga de la representación masculina debe ser sostenida por 2 estrellas en vez de una. De este modo, Ross y Marty personifican diferentes negociaciones para representar la masculinidad en el siglo XXI y, sobre todo, retratan nuevas posibilidades de esta y del arquetipo, mediante su relación homosocial. El término homosocial, según Sedgwick, se refiere a un lazo emocional entre 2 hombres distinguible de una relación homosexual. Cohen argumenta que estas relaciones masculinas representadas en la literatura y en el cine justamente mediante los bodies implican tanto poder como deseo sobre y hacia otros hombres. Por ello, el noir construye, por medio de muestras de violencia, una jerarquía de poder masculino en la que el héroe rudo se posiciona en la cima. No obstante, Cohen continúa. Lo que anula la hostilidad resultante de esta competencia de poder es un sentido compartido por todos los hombres en esa estructura jerárquica, que la agencia femenina genera el sentimiento opresivo de fatalidad que arremete contra la aventura del hombre rudo, disminuyendo su control sobre los eventos y sumergiéndolo en una angustia existencial que solo puede ser mitigada mediante un vínculo íntimo con otros hombres. Es necesario entonces voltear a ver al personaje de Maggie, quien, aunque no representa una femme fatal equiparable a aquellas típicas del noir, pues no comete ningún crimen ni se le atribuye una naturaleza malvada,
Sí lo es en cuanto usa su sexualidad para lograr su cometido, vengarse de la infidelidad de su marido Marty con Rust como vehículo, lo cual provoca la ruptura entre ellos. Ay, aquí va esa. Cuando los dos personajes se reencuentran 17 años después para terminar de resolver el caso como detectives privados, son hombres solitarios. Mientras viven esa alienación, su trabajo de investigación es más eficaz y logran atrapar al asesino. Esto, de nuevo, hace eco a la figura arquetípica que, según Porfirio, al mantener sus lazos emocionales al mínimo, el detective gana un grado de poder sobre los otros, pero paga el precio en términos de solitud. Aunque efectivamente, al no estar domesticados por una vida familiar, son capaces de completar su labor, al final, la resolución del caso y la muerte del asesino no los deja satisfechos, puesto que Errol Childress solo era un criminal frente a toda una red de políticos involucrados en el culto. El héroe Hardboiled sabe que sus acciones, a fin de cuentas, son fútiles en el mundo que habita. La ficción Hardboiled retrata la imagen de un personaje masculino que persigue algo que nunca encontrará: verdad, paz, amor y armonía, porque el mundo ha abandonado esos ideales. True Detective reconfigura estas nociones al dotar a los personajes de optimismo, no solo por haber resuelto el caso, sino gracias a su amistad consumada, es decir, a su relación homosocial, que incluso trasciende los límites de la definición del término al ser capaces de bromear acerca de tener una relación homosexual. Con esta escena, los detectives muestran una nueva forma de relacionarse homosocialmente, donde los dos se encuentran al mismo nivel en la jerarquía patriarcal, por encima de las relaciones heterosexuales y familiares, los otros hombres policías, políticos y los criminales. Al concluir su labor justiciera, en el último episodio, los detectives afrontan y sanan sus pérdidas del pasado. Cuando la familia de Marty lo visita en el hospital, y Rust cuando le cuenta a Marty la visión que tuvo de su hija fallecida mientras estaba en coma. Bueno, aquí eran GIFs, pero no se mueve. Cada uno de los personajes rompe en llanto después de estas escenas, mostrando una faceta de sensibilidad y vulnerabilidad insólita para ambos y para el arquetipo. Los detectives rudos y duros se suavizan y logran vislumbrar una posibilidad de esperanza juntos, dejando atrás el fatalismo existencial clásico de los héroes hardboiled, solitarios y desilusionados, y quizá abriendo la puerta a otras formas de ser hombre que logren hacerle frente al patriarcado y a los hombres que lo encarnan. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Ahora nos movemos con Amber Kirtsapian. Amber es traductora e investigadora. Es maestra y licenciada en Letras y Literaturas Modernas por la Universidad Libre de Bruselas y doctora en Letras por la UNAM con una investigación sobre las representaciones corporales y la imagen de autor en la obra temprana de la poeta beat Diane di Prima. Se dedica a la docencia y a la traducción de artículos y libros académicos, poesía y artículos de arte contemporáneo. El título de su ponencia es ¿Qué clase de hombre sería si no ayudaba a mi madre? Maternidad y masculinidad cool en The Power of the Dog de Jane Campion. Ay, pues muchas gracias también por este espacio y también a Gonzalo y a María José, porque además de que sus ponencias fueron muy interesantes, me sirven mucho, porque pues hablaron también de hombres cool, ¿no? Y es un poquito de lo que voy a hablar yo aquí en el contexto de esta película de Jane Campion. Yo me imagino que muchas y muchos de ustedes conocen a Jane Campion por The Piano, ¿no? Que fue su película en los 90, que fue muy famosa y muy reconocida. La película de la que voy a hablar ahora se llama The Power of the Dog y es de 2021. Los 15 próximos segundos la voy a spoilear, así que debieron haberla visto porque... Bueno, la película se centra en una figura carismática y cruel. Se trata de un vaquero
acaudalado que se llama Phil Burbank, ¿no? Vive en Montana, en un rancho muy grande con su hermano George. Entonces son los hermanos Burbank los que son dueños de este rancho ganadero, ¿no? Phil es un vaquero rudo, curtido y una figura muy imponente en comparación con su hermano George, quien es más bien un personaje tímido y discreto, suave, digamos, y también es el objeto principal de las burlas despiadadas de su hermano Phil, ¿no? Cuando George decide casarse con Rose, una viuda venida a menos, y que Rose se viene a instalar en el inmenso y solitario rancho de los Burbank, junto con su hijo adolescente Peter, ya van 4 personajes para que no se hagan bolas. Los 2 hermanos, Phil y George. George se casa con Rose y Rose tiene un hijo adolescente que se llama Peter. No voy a citar más personajes. Cuando se vienen a instalar al rancho, pues Phil no solamente se siente traicionado, sino que emprende una guerra psicológica brutal contra Rose, a quien tacha abiertamente de escaladora social, de aprovechada y de otras cosas. Al ver a su madre sumirse en una profunda depresión ante el despiadado acoso de su nuevo cuñado, Peter decide salvarla, deshaciéndose del hermano abusivo en un sorprendente desenlace. Lo seduce y le regala tiras de piel de una res que murió de anthrax para que se contagie de esta enfermedad mortal. Y lo logra, ya, se acabó. Si bien me parece que esta película, por su contenido, por haber sido dirigida por una mujer y también porque es un western, da particularmente mucho de qué hablar en términos de representaciones genéricas, pero me voy a centrar aquí en cómo nos presenta 2 performatividades de la masculinidad que se sitúan como antagónicas, pero que sin embargo interactúan como espejos. Por un lado tenemos el desapego cool, viril del vaquero sucio, rudo y solitario de Phil, ¿sí? Y por el otro, el absoluto desdén por la virilidad convencional que manifiesta Peter. El coolness que maneja Peter es de otra naturaleza, ¿no? Su desapego consiste en tener su propia singular apariencia y presencia y sobre todo en su frialdad, ¿no? A fin de cuentas termina asesinando a Phil, ¿no? No corresponde en este sentido al coolness clásico y viril que encarna el vaquero, pero no deja de ser un personaje carismático y complejo. No me adentro en describirles o darles una sólida explicación de lo que es el cool, lo hago a propósito porque tomaría mucho tiempo y porque también el cool es un concepto súper contradictorio, ¿no? Muy ambivalente y que todo el tiempo está como en transformación, ¿no? Digamos que el cool del que yo estoy hablando ahorita, entre todos los cool que existen, sería el que Rebecca Arnold describió como American cool, ¿no? Y que está inscrito en un contexto específico, y en este caso el del western, el del vaquero, ¿no? El del hombre viril que como encarna como ese ethos del trabajo, ¿no? Pero que también tiene un nivel muy bajo de afectividad, o muestra un nivel muy bajo de afectividad, por lo menos, ¿no? Ya dicho esto, en la dupla que constituyen Phil y Peter, la figura de Rose como madre y como esposa es clave. En ella se cristaliza la misoginia y la antimaternalidad de Phil, las cuales son los motores de su despiadado acoso y al mismo tiempo la razón por la cual Peter decide actuar y proteger a su madre. Les voy a mostrar una imagen de Phil para que vean un poquito qué clase de personaje. Gracias. Es el que va adelante, ¿no? Que es maravilloso también, como él está como actuando, o sea, el actor también está actuando ser este vaquero y le queda un poquito tieso, ¿no? El traje. En la película, los personajes se ven minúsculos en los impresionantes paisajes montañosos en los que se encuentra asentado el rancho ganadero de los Burbank. Y el carácter hosco de Phil se acopla muy bien a esta despejada soledad, ¿no? Que caracterizan las montañas pelonas, rocosas, de un paisaje azotado por el viento.
Asimismo, su rudeza y agresividad compaginan muy bien con el duro trabajo que desempeña como líder y patrón de los vaqueros, que son empleados del rancho, a quienes enseña las tareas de la ganadería. Al llevar a cabo actividades significativas, como, y hay una imagen de eso en la película, la castración de los toros, y lo hace con mucha voluntad y mucho arrojo, construye también un ethos cool de desapego, ¿no? Y es admirado por los demás varones. Un detalle muy importante es que Phil se empeña en hacer este tipo de manipulación, como la castración de los toros, sin guantes, que son en realidad reglamentarios y que va a tener consecuencias fatales para él. De este modo, como les decía, encarna la dedicación al trabajo y al deber típica de los personajes del western y del mito de la frontera. Estas películas generalmente nos representan, reducen, digamos, lo extremo del paisaje reduce la narratividad a básicamente el hombre contra el hombre o el hombre contra la naturaleza o el hombre contra la sociedad. Pero la pregunta aquí es, en este trío que estoy planteando, ¿contra qué está luchando? ¿A qué se está enfrentando el hombre en esta configuración, ¿no? Muy pronto descubrimos que algo no cuadra en la performatividad machista de Phil. Entre el trabajo en el rancho y las jornadas de transhumancia con los rebaños, resulta que tiene un jardín secreto. ¿Y quién lo descubre? Peter, ¿no? Sorprende a Phil en un ritual erótico bañándose en el río, descubre sus revistas de pornografía homosexual y revela al mismo tiempo su fantasía nostálgica por un personaje que no aparece en la pantalla, pero que todo el tiempo están mencionando, que se llama Bronco Henry. Parece que es ya fallecido, está ausente, no lo vemos. Y Phil vemos que ha dedicado una suerte de altar memorial fetichista a Bronco Henry y menciona todo el tiempo sus hazañas, expresa gran admiración y afirma que Bronco Henry fue su maestro, ¿no? El homoeroticismo aparece límpidamente en estas escenas y entendemos que al menos en sus fantasías, pero muy probablemente también en la realidad, Bronco Henry y Phil tenían una relación amorosa y sexual, ¿no? Obviamente ocultado bajo ese grueso manto de coolness rudo. Al mismo tiempo, el maestro de Phil encarna un ideal masculino que éste se empeñó toda su vida en emular y que ahora va a querer replicar en el joven Peter. El elemento sorpresivo de la película no es este, puesto que muchas veces pues, los arquetipos de la virilidad en realidad recubren, ¿no?, alguna forma de otredad, vulnerabilidad, diferencia. Vamos a ver cómo trata Phil la silla de Bronco. Ahí está, le puso una placa y la toca, ¿no? Como en estas escenas sensuales, la recubre de grasa y miren cómo sus manos recorren esta silla. Así es la película de Oscura. A la par de esta homosexualidad reprimida, Phil maneja un profundo desdén por las mujeres y se empeña en hacerle saber a su nueva cuñada cuánto la desprecia y la considera una intrusa en su casa. Es verdad que Rose, así sea de una manera involuntaria, llega al rancho y rompe el pacto homosocial que tenían los hermanos, ¿no? Ellos viven en una casa enorme, pero duermen en el mismo cuarto en dos camitas que eran sus camitas de la infancia. George llega con su nueva esposa y se instala obviamente en otro cuarto y Phil está fuera de sí del coraje que eso le causa, ¿no? Ella cambia, digamos, las dinámicas del rancho. Phil se venga de alguna manera humillando a Rose en su papel como esposa, pero su odio se manifiesta igualmente en su figura como madre. Su tortura psicológica consiste en reírse abiertamente del cuidado que ella le pone a su hijo y de burlarse tanto de su papel como madre como del que trata de desempeñar como esposa. En ese sentido, la misoginia y la antimaternalidad son el motor que lo empujan a la despiadada destrucción de su cuñada. Por su lado, Peter es un personaje más sorprendente en el sentido de que al principio pensamos estar ante un estereotipo, como en el caso de Phil. En este caso sería el estereotipo del mama's boy, ¿no? El hijo de la mami. El personaje
pronto adquiere mucha profundidad y esta complejidad culmina pues en el momento en que él asesina a su contrincante, ¿no? Para empezar, nos dan a entender que su padre murió por suicidio y esta imagen del padre suicida como que flota un poco a lo largo de la película. Hay algunos detalles que si nos fijamos nos vuelven a recordar esta muerte por suicidio del padre. Y también la frase de apertura de la película que yo usé para el título de mi contribución, en este caso la usé en español, pero en inglés dice, abre la película así, ¿no? O sea, es lo primero que escuchamos. Espero que haya sonido. Bueno. What kind of man would I be if I did not help my mother? If I did not save her? No se escucha. Básicamente dice eso, ¿no? For what kind, ¿qué tipo de hombre sería yo si no ayudaba a mi madre, si no la salvaba? Esa es la primera frase de la película, así empieza, ¿no? Es interesante detenernos en esta frase porque de cualquier manera expresa el deseo de ser un tipo de hombre, ¿no? El tipo de hombre que sería para Peter una representación positiva de la masculinidad. Un hombre bueno debe ayudar a salvar a su madre. Toda la parafernalia de la performatividad masculina cool, convencional, vaquera, que lo rodea, le vale. Pero, y aguanta, digamos, las burlas de estos otros hombres. Pero, de alguna manera, él también quiere afirmar una forma de ser hombre, ¿no? Vamos a ver cómo. Peter encarna el sisi, es decir, el marica, ¿no? Pero no le tiene miedo a Phil y a su banda de vaqueros endurecidos. Tiene una frialdad particular. En distintas escenas vemos que su mano no tiembla, por ejemplo, al sacrificar un conejito que segundos antes estaba acariciando con mucha suavidad. Le tuerce el cuello sin chistar, ¿no? Tiene ambición, tiene propósito y no vacila en llevar a cabo este plan macabro de eliminar al cuñado. Esta intención despiadada ya estaba anunciada en la relación de Peter con lo vivo. Aquí vemos cómo se acerca a ver a los pájaros. Le interesan mucho los animales, pero de una manera particular, porque le gusta disecar, le gusta abrir, destripar con parsimoniosa higiene, ¿no? Usa guantes, muy importante. Está cursando la carrera para ser médico cirujano. Sus conocimientos médicos son los que le permiten, pues, idear este plan, ¿no? Del Anthrax. En este sentido, el sadismo disfrazado de profesionalismo que despliega Peter al disecar animales espejea el sadismo del cuñado que de una manera metafórica está disecando a Rose, ¿no? La clave de la configuración de este trío es que respecto a Rose, aunque tienen objetivos totalmente distintos, tanto Phil como Peter sienten la necesidad de posicionar su masculinidad. El primero atormentándola, obligándola a tomar un papel secundario en la casa donde debería de ser ella la patrona, y el segundo ideando de qué manera puede deshacerse del obstáculo a la felicidad de su madre. Si bien en un principio Phil bulea y humilla también al joven Peter, a partir de esta escena que les acabo de mostrar, su actitud cambia y se convierte en fascinación. Se terminan encontrando en un proceso que va de la hostilidad a lo erótico, se acercan, se van de viaje a la montaña juntos varios días y Rose mira esto, está horrorizada, ¿no? Se resiste a ver a su hijo alejarse de su regazo y acercarse al verdugo. Como público, también estamos perplejos ante la actitud conciliadora de Peter con el atormentador de su madre y la lectura de este cambio solo se explica con el desenlace. O sea, yo no sé ustedes, pero a lo largo de la película, hasta que no lo mata, no entendemos muy bien por qué se le acerca, ¿no? Lo que vemos primero es que después de descubrir la homosexualidad del vaquero, Peter seduce a Phil, se presenta ante él como un admirador maleable, cándido, le dice que quiere ser como él, y va ablandando como el caparazón de Phil, que obviamente está muy necesitado de contacto humano, ¿no? Phil decide regalarle una cuerda de cuero que trenzó él mismo en una especie de amorosa ofrenda masculina. Y como se queda sin estas tiras, Peter se las consigue, ¿no? Y es así como en una escena como oscura y sórdida, vemos cómo mete las manos
al agua que tiene anthrax. Ven, está herido, mete las manos al agua y las cuerdas estas son las que Peter le dio, ¿no? En esta escena, Peter mira a Phil a través del humo del cigarro que comparten, le habla en voz suave y observa satisfecho cómo le sangran las manos en el agua. Al día siguiente, Phil está muerto. En la lucha entre la masculinidad antimaternal y la masculinidad que siente el deber de proteger a la madre, el triunfo de la última culmina en la escena final del funeral, en el cual la madre de los vaqueros le entrega a Rose las joyas que entendemos son para quien engendre los herederos del rancho, ¿no? En este desenlace, la masculinidad que hubiéramos querido calificar como positiva también es cuestionada, porque en el proceso, pues, Peter se volvió un asesino y en un mismo gesto aseguró el estatus social de él y de su mamá y el lugar de su mamá en la familia. En este sentido, si el cool, planteado como una forma de individualismo machista y desapegado, también puede ser adoptado por una figura queer como la de Peter, realmente, ¿cuál podríamos decir que es su esencia? Una posible respuesta sería que una necesidad de proteger a su madre que alcanza extremos homicidas también es una expresión de la masculinidad tóxica o de una masculinidad disfuncional entre todas las masculinidades disfuncionales que conforman y construyen las dinámicas de la virilidad que expresa Campion en su película. Muchas gracias. Perfecto. La última ponencia de esta mesa se titula No Wife, No Life, No Home, Domesticidad, Masculinidad y la importancia de la esfera privada en John Wick y John Wick Chapter 2. La presenta Damaris Cornish Sánchez, cuya semblanza nos dice que es tesista de la carrera de Lengua y Literaturas Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Cuenta con un certificado en inglés avanzado CAE por Cambridge Assessment y otro en enseñanza del inglés, emitido por The Anglo-Mexican Foundation. En 2019 obtuvo el primer lugar en la etapa local del concurso interpreparatoriano del Colegio de Literatura en la modalidad de cuento con el texto Al otro lado de un arma de fuego, el cual formó parte de la antología Cuéntame y con poesía ensayemos. Actualmente, su principal área de interés en la investigación es la representación de la domesticidad en la literatura en lengua inglesa de los siglos XX y XXI. Damaris. Muchas gracias, Caro, y muchas gracias a todos por estar aquí y gracias al Seminario de Estudios Críticos de Cultura Popular por dejarme fangirlear con John Wick durante 15 minutos enfrente de todos. Entonces vamos a empezar. La premisa de John Wick es relativamente sencilla. Joseph Tarasov, el inexperto hijo de un jefe mafioso, ataca a un hombre que se ha negado a venderle su Mustang. En su desconocimiento de la reputación de su víctima, Tarasov firma su propia sentencia de muerte al asesinar al perro y robarse el auto del legendario John Wick, un asesino a sueldo retirado y viudo que buscará venganza por las acciones del joven. A lo largo de la película, el protagonista se embarca en un plan que lo va envolviendo en el submundo criminal del que antes ya había escapado. La posición de Wick en relación con esta esfera se vuelve tan compleja que se extiende durante 3 películas más y por distintas partes del mundo. A través de la saga, el personaje exhibe muchas de las cualidades que se esperarían de cualquier protagonista dentro de este género. Es fuerte, hábil, tiene una personalidad estoica y posee una destreza letal tanto para las armas como para el combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, una de las características que distinguen a este hombre de acción es su motivación para llevar a cabo las difíciles y violentas tareas que le son impuestas. Más que probar su maestría u obtener una compensación material, lo que Wick busca es libertad, privacidad y descanso. La travesía del héroe es una lucha constante contra el poder, la influencia y las reglas de la Orden Suprema o la Alta Mesa, la máxima autoridad del mundo criminal, para dejar de estar bajo su control y vivir pacíficamente en un hogar que le permita atesorar los recuerdos de su esposa, cuidar una mascota y existir en una rutina doméstica.
Este atributo de Wick es relevante porque desafía la dicotomía tradicional que posiciona a la esfera pública asociada al objetivo, lo político y lo masculino, por sobre la privada, que suele relacionarse con lo subjetivo, lo sentimental y lo femenino. En lugar de presentarse como un hombre que no necesita cuidado o recuperación, John reconoce que su presencia en el submundo criminal tiene límites y que la intimidad propia de un hogar es necesaria. Así, en esta ponencia propongo que al posicionar la vida doméstica como el ideal al que aspira el hombre de acción retirado, John Wick y John Wick Chapter 2 cuestionan las expresiones de género y los valores estereotípicamente asociados a los ámbitos público y privado, además de reevaluar la complementariedad de ambos espacios. Para aprobar este planteamiento, analizo las maneras en que las esferas pública y privada se configuran en las películas que mencioné y exploro la forma en que dichas configuraciones se relacionan con la representación de la masculinidad dentro de la saga. Entonces, bueno, para empezar, las distinciones y los límites entre lo público y lo privado ha sido tema de debate durante mucho tiempo y ha generado una amplia cantidad de explicaciones al respecto. En esta ponencia, más que proponer o adoptar alguna definición determinada, lo que me interesa es revisar con qué actividades, valores e individuos se asocia generalmente esta esfera. Respecto a este tema, Yamil Delgado afirma, a su vez retomando las ideas de Lourdes Fernández, que lo masculino y el ser hombre aparece vinculado con el ámbito público. En el ámbito público, el poder económico, político, jurídico, científico, religioso y bélico ha estado y está fundamentalmente en los hombres. Mientras tanto, lo femenino asignado a la mujer se ubica de modo exclusivo en el ámbito privado, doméstico y familiar. Este es el espacio del cuidado, de la atención a los otros, de los afectos, de la reproducción de la vida, del trabajo no remunerado e invisible. De forma similar, Ulla Wiskerman e Ilse Müller explican que la teoría feminista, critica una concepción de la política que se aferra a la separación de las dos esferas, les asigna connotaciones específicas de género, masculinas o femeninas, y por siguiente las ordena jerárquicamente. Al ser asignadas a la esfera privada, las vidas y el trabajo de las mujeres son invisibilizados. En estas dos perspectivas, si bien cada una de las autoras aborda la cuestión desde campos distintos, se evidencia la importancia que tiene el género para nuestra concepción de los espacios. El ámbito público se ha construido como la esfera de los hombres y de lo masculino, mientras que las mujeres y las actividades tradicionalmente femeninas se han asociado con lo doméstico y lo privado. En el caso de John Wick, lo público se encuentra como una esfera mayoritariamente masculina e irremediablemente ligada al crimen. En este sentido, puede parecer contradictorio que le llame público a un espacio en donde las organizaciones mafiosas operan más bien de manera clandestina y velada. Sin embargo, la intención del crimen organizado, y en particular de la Orden Suprema, de posicionarse como una institución que ejerza poder y dominio a escala pública, permite asociar este espacio con dicho ámbito. Una de las formas mediante las que se enfatiza la supremacía de este organismo son las aseveraciones que constantemente reiteran la posición de los personajes, sus carreras y sus relaciones como subordinadas a las reglas de la Orden Suprema. Por mencionar algunos ejemplos, en la segunda película, un personaje que se llama Santino D'Antonio hace énfasis en la deuda profesional que tiene John Wick con él al recordarle que el pacto de sangre entre ellos, abro cita, no es cosa de juego, y cierro cita, y que la ficha que contiene dicho acuerdo representa un lazo, un juramento. De manera similar, Winston, el gerente de uno de los hoteles Continental, que son hoteles controlados por la Orden Suprema alrededor del mundo, reprende al protagonista por haberse negado a saldar su obligación con Santino y le recuerda que las dos reglas más importantes del submundo criminal son no derramar sangre en el Continental y cada ficha debe honrarse. Como demuestran estos casos, la esfera pública en John Wick está organizada de acuerdo a las convenciones que siempre son impuestas por la alta mesa. Además de regular a los individuos mediante una jurisdicción que los obliga a apegarse a un conjunto de normas, la institución criminal también controla ámbitos como la política, la economía y los recursos armamentísticos. En ambos largometrajes, los personajes respetan la estructura gubernamental de la Orden Suprema, que está conformada por 12 miembros de las distintas familias de la mafia, utilizan una moneda especial para hacer transacciones monetarias y compran armas solo en las sedes del Continental.
En resumen, el submundo criminal se configura como un sistema autónomo que, aunque de manera no convencional, sí se puede estudiar a partir de las cualidades que lo asocian con el ámbito público. Y aquí en la diapositiva tenemos algunos ejemplos de los que le mencioné. Tenemos la ficha que Santino le obliga a John a pagar, tenemos la moneda y tenemos a John comprando armas con el sommelier del Continental de Roma. Ahora bien, el hecho de que Wick entienda y sea reconocido dentro de la esfera criminal no significa que actúe siempre como miembro entusiasta de la misma. En palabras de Owen Horton, ahora cita, después de la muerte de su esposa y el asesinato de su perro, Wick siente el llamado del mundo hipermasculino. La tensión de la franquicia reside en la lucha entre la facilidad con la que el protagonista reingresa a ese mundo y su deseo constante de renunciar a él. Desde un enfoque similar, Vivian O'Halloran afirma que, arrebatado con reticencia de su retiro, Wick se niega a conformarse a las tóxicas dimensiones de una identidad profesional masculinista. Su negativa a identificarse con una lógica patriarcal de profesionalismo como medio de autorregulación es lo que hace heroico a Wick. De estas citas resulta fundamental que ambos autores reconocen la incomodidad del hombre de acción al verse obligado a regresar a la esfera de la mafia y acentúan la relación de dicho ámbito con lo estereotípicamente masculino. A pesar de que el espacio criminal está moldeado por y para los hombres, John Wick se aleja de la concepción tradicional que lo asocia a esta esfera al mostrar su descontento hacia la misma. Sin embargo, como bien apunta Horton, también es cierto que Wick parece nunca poder alejarse de ese espacio criminal por completo. Declaraciones como "estoy de visita, la vida del otro lado fue buena, mucho mejor de lo que merecía y era la única manera de salirme", enfatizan el deseo del protagonista de alejarse de la mafia al mismo tiempo que excusan su presencia dentro del crimen organizado. Al contrario de esta situación, el espacio privado de John Wick se caracteriza como una esfera de descanso. Si bien dicho espacio está intrínsecamente ligado al duelo que atraviesa el héroe por la pérdida de su cónyuge, esto no impide que este ámbito se configure como el sitio al que John acude en busca de refugio y vulnerabilidad. En este sentido, la figura de Helen, que es la esposa fallecida de Wick, es, incluso en su ausencia, el elemento central del ideal doméstico del protagonista. En la primera película, las fotografías de la mujer en la sala de la casa, como podemos ver en esa diapositiva, y sus productos de belleza junto al lavabo del baño, además de la presencia de su marca particular, que es la Margarita, en artículos como una taza, una pulsera y la carta que Helen le deja a Wick después de su muerte, enfatizan tanto la importancia de la esposa para la vida del protagonista como su influencia en la construcción de la domesticidad de John. De acuerdo con Horton, en esta disposición de la casa podemos ver la vida que Wick desea, completamente domesticada, suave, cálida y gentil, con el toque de Helen en el centro de todas las cosas. Esta conexión entre la cónyuge y la esfera privada se explora también en la segunda película, en donde se vuelven a presentar elementos como la flor de Helen en una tarjeta de felicitación y sus fotos en diversos espacios de la casa. Además, los flashbacks que tiene Wick sobre su vida con la mujer a lo largo de ambas cintas se distinguen del resto de las escenas al utilizar una paleta de colores mucho más cálida y contrastante, lo que provoca una sensación de ensueño y acogedora tibieza. En suma, la esfera privada de John Wick está íntimamente relacionada con el recuerdo de su esposa y la presencia de su toque femenino por todo el espacio doméstico. Ahora bien, yo sé que esta relación del hogar con la figura de Helen puede parecer estereotípica, ¿no? Que volvemos a esta categorización de lo femenino como lo doméstico y lo masculino como el espacio público. Sin embargo, lo que desestabiliza la jerarquización y la separación entre lo público y privado con base en el género es la actitud que toma el héroe de acción frente a la domesticidad. En lugar de negar su lado privado, su lado doméstico, ahora que su esposa ya no está, descuidar su vivienda o incluso deshacerse de ella, Wick hace todo lo posible por conservar esa parte de su vida y honrar la memoria de Helen. En este sentido, Daisy, que es el perro que la mujer le deja a John como último regalo antes de su muerte, y la casa en sí misma se vuelven para el protagonista formas de atesorar los recuerdos de su esposa y de demostrar que, y cito, valora su identidad como el esposo de Helen por sobre el personaje público que le ha otorgado renombre como asesino a sueldo, que es una cita de Halloran. En otras palabras, Wick rechaza su compromiso público con un hipermasculino ámbito criminal para perseguir las oportunidades que le ofrece el espacio privado.
Andando en el tema del perro y la casa, estos son elementos valiosos para el hombre no solo porque están ligados a la memoria de Helen, sino también por lo fundamentales que se vuelven para la búsqueda de paz de John. Daisy representa, según la carta que su esposa le deja, la necesidad del protagonista de tener a alguien a quien amar, y más adelante en la cita el propio personaje reconoce que el perro significa para él la oportunidad de hacer su duelo acompañado. La carga emocional que tiene Daisy para la vida de Wick es tan importante que su introducción en la historia es el único momento en las dos películas en que vemos al héroe llorar. La mascota se vuelve uno de los pilares de la privada vulnerabilidad del hombre. Pasando ahora a la casa, este es el único edificio dentro de la franquicia que se configura como un refugio para el personaje principal. Contrario a lugares como el Continental, cuyas estrictas normas obligan a sus huéspedes a estar en un estado de alerta constante, su vivienda le permite a Wick relajarse, dolerse y reflexionar. Uno de los ejemplos más claros de esto es la escena del segundo filme, en la que antes de someterse a las acciones disciplinarias de la Orden Suprema por haber matado a Santino de Antonio, el protagonista regresa a su casa en ruinas. Si bien la secuencia solo dura algunos minutos, la tranquilidad y solemnidad que refleja acentúan la trascendencia que tiene este espacio para la vida del personaje. Después de todo, el hogar es el sitio al que Helen guía a Wick después de su violenta travesía durante la primera película, y las palabras en un video que Helen le graba a John que dice "Vamos John, vamos a casa", son lo que impulsa al hombre a seguir con vida. La importancia del espacio privado y sus elementos para el ideal doméstico del protagonista no los hace inquebrantables, evidentemente. Al contrario, como acertadamente nota Halloran, la trama de John Wick y John Wick Chapter 2 está enfocada precisamente en las consecuencias de la invasión del ámbito público dentro del privado, el cruce de límites entre la vida doméstica del protagonista y el submundo criminal que existe más allá de la casa. Sin embargo, reconocer la fragilidad de su privacidad no hace que el hombre de acción la valore menos. Más bien, la recuperación de esta esfera se vuelve el fin último que impulsa las acciones del héroe a lo largo de toda la saga. La caracterización de John Wick representa un desafío a ciertas cualidades de la masculinidad tradicional. Dicha disrupción de los estereotipos no es un caso aislado, sino que corresponde a los cambios que se han dado dentro de la industria hollywoodense respecto a la construcción y el tratamiento de los personajes masculinos. De acuerdo con Susan Cord y Elizabeth Creamer, ya no más los amos incuestionables del universo, los hombres se perciben ahora y son representados como asediados y oprimidos. Sin embargo, si bien es cierto que la masculinidad está bajo ataque, es igualmente verdadero que la crisis está asociada a la catarsis. Dicho de otro modo, los cuestionamientos a la masculinidad hegemónica que hace el cine contemporáneo no tienen el objetivo de simplemente incomodar a los hombres o rechazar las maneras en que han sido personificados a lo largo de los años. Más bien lo que se busca es replantear las posibilidades de representación masculina y reflexionar en torno a la pertinencia de cada uno de ellos, que es lo que hemos hecho en esta mesa. En conclusión, la relevancia del espacio privado para el protagonista en John Wick y John Wick Chapter 2 influye profundamente en la caracterización y el desarrollo del héroe como personaje masculino. Si bien la virilidad de Wick no se pone en duda, su ideal de una vida doméstica sí implica un cuestionamiento a ciertas ideas tradicionales que jerarquizan la esfera pública por sobre la privada y limitan las acciones de los sujetos dentro de dichos ámbitos según su género. Aunque es cierto que John nunca es capaz de abandonar por completo el submundo criminal, también es verdad que el protagonista reconoce la esfera privada como un espacio necesario para su plenitud individual. De hecho, las características del hogar de Wick como espacio asociado a la seguridad, la vulnerabilidad y el cuidado acentúan la importancia de dicho ámbito para el personaje. Al menos en las primeras dos cintas de la franquicia, la domesticidad se vuelve un elemento tan significativo que incluso los enemigos del hombre de acción reconocen su valor. Las palabras de Santino de Antonio que le dice a John en la segunda película, le dice: "No tienes esposa, no tienes hogar y no tienes vida", que en inglés es "no wife, no life, no home", no solo tienen la intención de desmoralizar a John Wick, sino que además apuntan inadvertidamente a la importancia de la privacidad. No hay plenitud sin un espacio alejado del ojo público y no hay vida sin un hogar. Muchas gracias. Damaris, muchísimas gracias. Gracias a las ponentes, al ponente. Me parece que esto ha sido muy emocionante.
Ay, pues muchísimas gracias a todas las ponentes, a ti Gonzalo como ponente, a la audiencia, a Noemí, a todo el mundo. Les agradezco por haber estado aquí. Me parece que fue una charla muy, muy nutritiva y espero que puedan quedarse con nosotras para la siguiente mesa, que lleva como título Una plétora de padres en búsqueda de la responsabilidad. Empieza en 10 minutos, entonces podemos ir a respirar un ratito y volvemos. Muchísimas gracias. Ay, pues muchísimas gracias a todas las ponentes, a ti Gonzalo como ponente, a la audiencia, a Noemí, a todo el mundo. Les agradezco por haber estado aquí. Me parece que fue una charla muy, muy nutritiva y espero que puedan quedarse con nosotras para la siguiente mesa, que lleva como título Una plétora de padres en búsqueda de la responsabilidad. Empieza en 10 minutos, entonces podemos ir a respirar un ratito y volvemos. Muchísimas gracias.